requisitos para la restitución. Me toca compartir. Y realmente cuando vi esto yo dije, bueno, será un requisito congregarse en una iglesia. Sabe que mucha gente se congrega pero no tiene convicción. Se congrega y puede ser fiel, pero su corazón algunas veces está lejos de Dios. Necesita algo más que solo congregarse. A lo mejor un requisito, alguien puede llamarle leer la Biblia. Y aunque es necesario leer la Biblia, es primordial leer la Biblia. Pero mucha gente la lee porque la lee nada más. Pero no hay revelación porque no hay una conexión con Dios a través del Espíritu Santo. No hay un hambre espiritual en realidad. Nada más porque dicen que es bonito leer la Biblia, es bueno leer la Biblia. Pero cuando hay un corazón convencido por el mismo Espíritu Santo para que hagamos lo que Dios dice, hermano, hay una situación que se vuelve necesidad. Una tremenda necesidad viene a nuestras vidas. Tal vez es un requisito para la restitución en Dios, alguien le pueda decir que es orar. Hay gente que ha caído en una oración legalista o forzada, pero no pasa nada. Y podemos enumerar una serie de situaciones que parecieran que son requisitos, pero fíjese que la Biblia tiene bien reconocido. Cuando el pastor Camela hablaba de los 3 capítulos del libro de Joel, es tan interesante reflejar en los 3 capítulos. Porque tal vez va a haber momentos que Dios nos va a quitar lo que más amamos, lo que más nos entretiene, con lo que más tiempo pasamos, nos lo va a quitar el Señor porque nos ama. Y precisamente, mire, el pueblo de Israel es un pueblo elegido por Dios, amado por Dios. Si algo le dice al Señor, al pueblo de Israel le dice que lo ama y lo cuida como la niña de sus ojos, al pueblo de Israel se lo está diciendo 100%. ¿Qué podemos ver ahí? Entonces, ¿cómo Dios va a ser tan malo para tratarlo así como dice en el capítulo 1, que le quita todo, lo deja seco, lo deja sin nada? Porque el propósito de Dios es levantar instrumentos conforme a su corazón. No porque usted sea perfecto, ni yo tampoco. Pero es que debemos entender que es un privilegio primeramente ser hechos hijos de Dios. Es un privilegio habitar dentro de su reino del Señor. Usted tiene su negocio, usted tiene sus hijos, usted manda a sus hijos a la escuela, usted vive con una persona normal ante los ojos de la gente, pero ante los ojos de Dios, usted tiene que aprender, ¿verdad?, que hay una restitución prometida por Dios. Hablaban hace ratito y quiero repetir tantito para que nos quede bien en el corazón. Entre restitución y restauración hay veces hay ciertas confusiones o cierta situación que dijimos, ¿es lo mismo? No es lo mismo. ¿Están relacionados? Sí. Restitución y restauración, pero por ejemplo, restaurar, hermano, restaurar quiere decir volver algo a su condición original. ¿Acaso no desea Dios? ¿O no le agradó Dios cuando Adán y Eva hasta desnudos andaban? Y platicaban con él a la hora que quería. Es una condición original, bajo una voluntad perfecta de Dios. Pero en el capítulo 3 se pierde todo. El deseo de Dios es volver a restaurar como al principio, volver como al principio, ¿verdad? Ajá. Pero la palabra restituir, mire, por eso se parece, pero no es igual. Y lo explicaba bien el pastor Camel. La palabra restituir es devolver a alguien algo que le fue quitado. Y hablamos de la originalidad, le fue quitado, ¿verdad? Y ahí muchas veces le vamos a echar la culpa al diablo, pero es una permisión de Dios. Entre restitución y restauración hay algo que tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios desea restaurarnos. Y Dios desea que nos sea restituido todo lo que el enemigo nos quitó. Cuando habla de que Jehová quitó, es que algunas veces al diablo le dan permiso solamente. Es una permisión de Dios para que el diablo haga su trabajo. Al final de cuentas es una cosa que está ahora bajo el propósito del Señor, como hemos estado oyendo, ¿verdad? Entonces, desde la caída de Adán, algo que se nos quitó a nosotros fue la posibilidad de ser salvo. Y la gente se sintió perdida hasta nuestros días.
Por eso Dios le precisaba no darle un carro. Voy a restituir el carro que perdiste. No es la prioridad eso. La casa que tenías 3 casas y cuando te convertiste esto y el otro, ¿verdad? Que te lo voy a dar otra vez. Es que Dios no está urgido por las cosas materiales para usted. No está urgido por las cosas, tal vez algunas cosas físicas cuando tenemos enfermedad. En el nombre, y estamos orando y hay veces una plaga está viniendo. Hay un propósito para esa familia, para ese ministerio, para ese servidor, que muchas veces no discernimos tal y como Dios quiere revelarnos. Entonces, hermanos, creo que en Joel 2, 18 y 19 vamos a ver prioridades. Y después le voy a dar los requisitos. Joel 2, 18 y 19, la Biblia está diciendo: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Desde el capítulo 1, el capítulo 2, se ve palpablemente el significado de la langosta que nos explicaba el pastor Camela. Y se ve como un pueblo tan amado, tan elegido, tan singular en el corazón de Dios. Hermano, no dice la Biblia que le quitó los carros, porque eso así como viene, así se va. La Biblia dice, y eso nos debe hacer temblar el cuerpo a nosotros. El corazón nos debe temblar cuando estamos viendo nosotros que cuando el Señor te quite la unción, cuando el Señor te quite el trigo, cuando el Señor te quite el aceite, hermano, eso es de preocuparse. ¿Qué chiste tiene? ¿Qué chiste tiene lo demás? Pues cuando alguien, que el Señor está conmigo y tengo mucha paga, no es garantía el dinero, no es garantía para decir que estás bien con Dios. Ayer que hablaban de frutos, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto que tenemos nosotros? Por el fruto seremos conocidos, decían ayer. Entonces entienda hoy, dice, y Jehová solito por su tierra perdonará a su pueblo. El perdón, cuando el pueblo ha fallado, cuando el pueblo se hace sordo, cuando el pueblo se hace tal vez duro, el corazón delante de Dios, y nos falta sensibilidad para la presencia de Dios. Hermano, es algo que a Dios no le agrada. Responderá, dice el 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo. Cuando pasa todo el proceso, está hablando aquí, ¿qué es lo que necesitamos por encima de cualquier cosa? Yo os envío, aquí yo os envío pan. Diga conmigo pan. Mosto, diga conmigo mosto. Y aceite, diga conmigo aceite. 3 cosas que la Biblia lo tiene como una figura principal. Ahí está el nuevo nacimiento, ahí está el gozo que se termina, ahí está la verdadera comida, el pan del cielo, el maná enviado por el Padre para sus hijos, hermano. Ahí está el alimento que necesitamos, y cuando eso está, hermano, nos es restituido lo demás. Y seréis saciados de ellos, dice, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Oprobio es tipo de vergüenza, pues, ¿verdad? Entonces el Señor, dice en otra versión, se compadecerá de su pueblo, perdonará, quiere decir, y guardará celosamente el honor de su tierra. ¿Qué era Israel para Dios? Algo especial. ¿Qué es usted para Dios? Es especial. ¿Por qué no se convierte fulano? Usted se convirtió. ¿Por qué no llamó a sutano? A usted lo llamó, a usted lo tocó. Usted es privilegiado. En la peor prueba que pueda pasar, usted es privilegiado, igual que yo. Si estamos apantallados del mejor ministerio, no, hermano, por misericordia estamos aquí. Por su gracia hemos sido llamados. Nos ha perdonado, nos está tomando en cuenta. Levanta los ministerios, los servidores. Qué privilegio, Señor, servirte. Qué privilegio barrer este lugar, hermano. Ese es el punto en donde nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Dice que guardará celosamente el honor de su tierra, dice el Señor. En esta versión dice: el Señor responderá: miren, les envío grano, trigo, vino y aceite de oliva, dice esta versión, suficiente para satisfacer sus necesidades. Si tienes eso, no te preocupes con lo demás. ¿Sí? Ya no será objeto de burla
entre las naciones vecinas, le está diciendo al pueblo de Israel, y nos dice, ahora, desde que la humanidad, hermanos míos, se extravió de Dios, siempre ha habido algo primordial, que vuelva a Dios primero, que venga a la presencia de Dios, que se humille ante el Señor, que le pida perdón, que se reconcilie, porque el que conoce verdaderamente nuestro corazón se llama Espíritu Santo. Isaías 53, la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y estamos viendo que restauración significa restaurar para volver a la condición original. Y estamos viendo que restitución, hermano, significa que se te hará devuelto todo lo que habías perdido. Lo que alguien te quitó, decía. Entonces, hermano, hay necesidad de restauración, ¿sí o no? Tremenda necesidad en la misma iglesia. Hay necesidad de recuperar. ¿Pero qué quiere recuperar? Por lo menos yo me sentí tan confiado porque llegué a tener bastante dinero, tenía yo fama, tenía yo esto, tenía yo el otro, me sentía yo bien. Cuando me hablaron de Cristo, sentí que no me interesaba. Me hablaron un año y hasta el año, en el siguiente febrero, marzo del siguiente año, fue que entregué mi corazón a Cristo. No fue tan fácil según yo, pero ya Dios me había puesto el ojo. Ya Dios se había fijado en mí y no me iba a soltar. Entonces, cuando me toma el Señor y me convierte a sus caminos por su misericordia, 5 meses nada más gocé todavía de poder tener dinero ahí. Va cayendo todo. Me quedo sin nada en los bolsillos. La langosta y el saltón y el revoltón y todo lo que termina en ton. Sí. Y nos congregábamos con mi esposa a 25 cuadras de la casa. Llevaba a mi hijita aquí y los otros agarrados de las manos, 4 hijos que tenemos. Sudando a chorros. Descansemos tantito, decía yo. Nos parábamos, nos íbamos con buen tiempo a la iglesia y nos sentábamos en la primera silla, no por ser primero que todos, sino que teníamos necesidad. Empezamos a sentir necesidad de la palabra, necesidad de congregarnos, y no queríamos estar hasta atrás, hasta adelante. Vamos a sentir más cerca de la presencia de Dios, decíamos nosotros. Un hambre, una necesidad del Señor. Y nos postrábamos, cuando era el llamado, pensaba la gente que estábamos en pecado, como decía el ratito, no, de necesidad de estar en la presencia de Dios. Si no pasaban mis hijos, yo pasaba al frente, pasaba después mi mujer, nos hincábamos ahí, junto con los que recibían a Cristo, y con la necesidad siempre. Hay veces terminaba el servicio, nosotros no teníamos para la combi, pero Dios sabía la necesidad tuya y la mía. Cuando se manejaban esos billetes de a peso, unos grandotes, unos rojos, creo que eran. Hermano, Dios le bendiga, me decía, y me ponían un billete en la mano, yo empezaba a llorar. Señor, me estás humillando después de tener tantos millones de pesos, no tengo nada, parezco un pordiosero, decía yo. Pero Dios estaba tratando conmigo. Y así pasaban días, hermano, no quiero ser tan largo ahí, pero 10 años trató Dios con nosotros. Y cuando yo miraba a Jehová, es mi pastor y nada te faltará, yo hay veces llegué a reclamar en los peores momentos. Llegaba un momento, un hermano a orar por nosotros. Hermano, ¿y por qué dice la Biblia aquí puesto? Decía yo. Y mire cómo estamos, ni para el frijol, ni para la tortilla, ni un huevo. Un huevo partía en 6 partes, mi mujer, 4 hijos y nosotros, un pedacito cada uno, hay que darle saborcito. Pasaba todo eso, y la pregunta era de que habían promesas en la Biblia, ¿y por qué no me llegaban a mí? ¿Era que Dios no me amaba? Sí me amaba, pero estaba yo en un proceso, como hablaban ayer, estaba yo en un proceso que no era entendido. A veces uno se pregunta, Señor, yo no pudiera serte fiel, a menos que te ha agradado mi corazón y me has guardado y me has ayudado. En los peores momentos no me has dejado, pero los procesos, las plagas que puedan venir, hermano, no se puede evitar. No se puede evitar.
Ahora, ¿cómo se va a madurar? ¿Cómo se va a prevalecer? ¿Cómo usted puede permanecer? ¿Cómo usted puede ser el servidor? No con la fama que mucha gente, la gente busca. No, simplemente que seamos conforme al corazón de Dios cada día, buscando ese agrado de Dios. Sabemos que hay necesidad, decía un ratito, de ser restaurados, de querer recuperar lo que perdimos, de necesidad de restitución, dice, para que en verdad haya una vida plena en nosotros cada vez. Que seamos radicales, que estemos convencidos por el Espíritu Santo, como dice la Biblia, de que vamos a permanecer y somos hijos de Dios. En la iglesia del Señor oramos, en la iglesia del Señor pedimos, en la iglesia del Señor clamamos, para que Dios, hermano, nos conceda una serie de cosas. No es que sea malo, es bueno orar y pedir. Que pide, se le dará, dice la Biblia. Pero a veces no pasa nada de lo que queremos y nos preguntamos tantas cosas. Porque todos anhelamos la restitución, recuperar lo perdido. Pero voy entrando, pero si vemos en la Biblia, hermano, descubriremos que hay ciertos requisitos básicos. Y en 3 capítulos de Joel vemos que ahí está bien claro todo el proceso, las plagas, la situación que les quita todo para que se humillara, para que vean la grandeza de Dios y la pequeñez de nosotros. Nosotros como somos, decía alguien, como simples hormiguitas ante el poder, ante la grandeza de nuestro Dios. Por eso cantamos allí y lo repetíamos: cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es Él, ¿verdad? ¿Y nosotros quiénes somos? Y todavía nos ponemos ahí de gallos. Y no, tiene que caer toda la aspereza, la dureza. Y para que caiga eso, no con una reunión en la iglesia cae todo eso. Con escuchar la palabra de Dios, con guardarla y luego ejercerla. Yo tengo 4 requisitos que le pueden ayudar en esta mañana. Y es algo de lo que usted ha oído, pero tiene una correlación muy directa entre una palabra y otra, hermano. Si alguien puede tomar nota, usted va a ver, hermano, que el primer requisito para que venga una restitución a su vida, la fe. ¿Cuál es el primer requisito? Usted sabe que en Hebreos 11:1 habla de una manera radical y personal. Ese versículo es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, si alguien ha leído la Biblia, saben que hay un pasaje en el Génesis 13:2 donde Abraham no llegó a ser rico. Abraham llegó a ser riquísimo. Pero jamás ve usted a Abraham, ahora sí que arrodillado ahí: Señor, dame más vacas, Señor, dame más becerros, dame más ovejas. Nunca lo vemos a Abraham pidiendo así, ¿verdad que no? Menos que estuviera ayunando por una casa. No, ese hombre fue caracterizado por este requisito, hermano. Y hay 3 palabras: la provisión, hermano, la provisión, la añadidura y la ¿cómo se llama? La restitución, de lo que estamos hablando. Son palabras que tienen una cierta relación, pero no son las mismas, sino que en diferente tiempo, en diferente condición, están en la Biblia para cada uno de ustedes y para mí. En la que al final de cuentas ninguna de esas es prioridad. Porque en los peores momentos, en el gran sacrificio que pueda hacer de tu vida delante de Dios, Dios te tiene reservado, ¿verdad? La provisión. Como aquel becerrito ahí, a la ovejita que apareció cuando iba a matar a su hijo. Dios lo tiene en sus manos, tiene todo listo. 1, número 2, cuando habla el Señor de la añadidura, no te está diciendo que te preocupes por la añadidura. Y caemos en eso todo. Y cuando está hablando de la restitución, es que hay un tiempo donde solo el corazón soberano de Dios tiene ese tiempo para usted y para mí. Mismo que no urge.
Señor, ya estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy clamando a ti, te canto y te adoro y todo. Para que fueran esos los requisitos. No, es creer en Dios por sobre lo que venga. Creer en Dios, creerle a Dios por sobre lo que te haga, sobre lo que te pase, y ser como un tlacuache, le decimos allá en Chiapas. El tlacuache, hermano, le pasa el carro encima, y ya cuando pasó las horas de la madrugada, usted no se da cuenta que ahora es el tlacuache. Se levanta, va todo quebrado, desquebrajado, va y va hacia su madriguera. Ay, Señor. Y semejante a eso tenemos que ser nosotros, cuerudos. Cuerudos por este bendito requisito. Creer. Y eso es lo que le caracterizó a Abraham, hermano. Yo le decía que en 13:2 de Génesis dice que Abraham fue riquísimo, un hombre riquísimo. Y hablar de esa palabra riquísimo no es solo ser rico, pero no era su prioridad. La fe en Dios significa que la primera restitución que le preocupa a Dios, hermano, es de que seas salvo, que seas libre, que seas sano en tu interior. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que se había perdido. Perdimos la comunión con Dios, perdimos esa unción, perdimos esa presencia cuando Adán peca. ¿Qué le precisa a Dios? Que dice que te ama y me ama. Señor, es que un carro, es que mi trabajo, es que... No, asegúrate. Por eso cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, estamos impresionados porque le mandamos los espíritus inmundos y salen pero de volada. No se preocupen por eso, si es parte de la doctrina, parte del ejercicio, eso lo van a hacer y en mi nombre se van a ir. Por eso se van, por el poder de mi nombre. Pero ustedes gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida, les digo. ¿Se dan cuenta de las prioridades del Señor? Cuando aquella mujer de flujo de sangre, hermanos, se acerca al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan, verdad? De que ella estaba mala por 12 años con flujo de sangre. Y como que le precisaba eso a ella. Pero era muy contrario a lo que Jesús pensaba. Y Jesús le dijo, vete, mujer, se salva, algo así le digo. Tu fe, dice, ahí está lo que le decía. Tu fe te ha salvado. Pero yo quería sanar. Pues como añadidura se sana también de tu azote. Tan simple se oye como lo expresa el Señor, que estamos preocupados por lo que Dios no está preocupado. Y como decía ayer el pastor Freddy, hay veces que no se entiende las cosas como nosotros queremos. Se va a entender hasta que te baje. Como dijo Juan el Bautista, que dijo, conviene que tú crezcas, pero que yo hacia abajo. Si nadie me hace caso, si nadie me reconoce, si nadie sabe de mí, no me importa. Pero tú has puesto tu mirada en mí. Hermano, cuando un cristiano empieza a vivir y a caminar dentro de eso, hermano, somos felices. Somos felices. Fe en lo que no vemos, está hablando, porque tenemos la certeza y la convicción de que el sacrificio de Cristo y el derramamiento de sangre ni lo vimos, pero es una realidad. Amén. Hermano, ¿qué pasa si no hay fe, pero hay conocimiento? ¿Qué pasa si no hay fe, pero usted danza, decía el pastor Camel? ¿Qué pasa si no hay fe y usted se estudió toda la Biblia? ¿Qué pasa si no hay fe, hermano, pero usted es bien fiel congregante, pero usted no está creciendo, usted no está situándose o estableciéndose en el lugar firme de la obra de Dios, en el reino de Dios como Dios quiere? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermano? Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Yo le dije hace ratito, una necesidad grande, hermano, el requisito de la fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que en verdad le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, provisión, añadidura y restitución
Son palabras que tienen una cierta relación, pero que son de diferentes tiempos en los que Dios nos revela de manera personal de lo que significa. Y al final de cuentas, las 3 palabras, hermano, no son prioridad para nosotros. Porque la provisión va a venir cuando estés agarrado del Señor y cuando ya no hay ni para dónde hacer. Ahí está. Ay, Señor, cómo te ha glorificado. Empieza uno a llorar, ¿verdad? Qué bárbaro. Qué tremendo eso, hermano. Solo 100,000 pesos teníamos. El terrenón lleno de monte. Y la gente sin a dónde ir. Mientras pagábamos 15,000 en ese lugar donde estábamos. Yo dije, vi fácil, bueno, ahí voy a conseguir otro más barato. No, empiezo a buscar 32,000, 35,000, 40,000. Ay, Señor, y se me cierran las puertas. Vale las lágrimas, le digo a mi esposa, no tenemos el dinero, no tenemos cómo hacerle. Tienes que tomar una decisión, me dijo a mi mujer. Pues la vamos a tomar. Hermano, vamos al monte. Pero hermano, no hay un local allá. Así como sea, le entramos. Y si alguien ha ido a Tuxtla y ha visto con sus propios ojos, no tenemos lujos, tenemos un lugar como para más de 1,000 personas, donde ya no le llueve, ya no le pega el sol, ya el polvo ya no es que hasta piso rústico tiene. No, hombre, nosotros tenemos bendecidos. ¿Y sabe por qué estamos más bendecidos? Porque algo que los muchachos les ha puesto el Señor es que por encima de cualquier cosa busquemos la presencia de Dios. Hay veces nos lleva 45, hay veces hasta 1 hora, pero tenemos que llegar al clímax de lo que es la alabanza y la adoración y terminar postrados, adorando a Dios, llorando como si fuera la primera vez que llegamos a la iglesia. La presencia de Dios, la unción del Señor, porque si viene eso, viene la anestesia al dolor, hermano, viene la anestesia a lo peor que estemos pasando, aunque estés llorando, aunque te esté doliendo la herida, hermano. La presencia de Dios lo hace diferente. Y eso es lo que ha estado pasando allá. Cuando pensamos que ya no se podía hacer nada, aparece la provisión y de muchos lugares de parte del Señor empezó a brotar la provisión como el agua de la roca y empezó el Señor a obrar ahí para la lámina, para la estructura, para el bloque, para la mano de obra y todo eso. Ahora estamos ahí, ya la llevamos tranquilas ahorita. Eso es lo que quería, gloria a Dios, ya tenemos lo principal. Ahora no precisa, ahí vamos poco a poquito. Usted visita allá y se va a dar cuenta que delante de Dios hablo verdad de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Primer requisito, la fe. Pero hay algo bien importante como segundo requisito, y eso me impresiona a mí de lo que hemos estado escuchando. ¿Qué relación tienen los temas tan bonitos? Precioso, hermano. Requisito número 2, hermano. La obediencia. Y va a descubrir que dentro de la iglesia tenemos mucha gente con fe, pero no obedece. Mucha gente que mira visiones porque tiene mucha fe, pero no obedece. Gente que ora, gente que ayuna, pero no obedece. Solo allá en Chiapas. Ahora mire bien, observe bien, cheque bien lo que dice la Escritura. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Observen bien cómo está tremendo ahí. Por la fe, Abraham siendo llamado, hermano, cuando es uno llamado, decía, usted ha sido llamado para servir en esta iglesia local con su pastor, estar al lado de ellos. Usted oyó la voz de Dios. Y no va a servir por una semana, después ya no le gustó y lo deja tirado. No, Abraham no hizo eso. Él creyó. Oyó la voz de Dios, que era llamado. Y por lo menos hoy, hermano, entre un pastor y otro pastor, entre un ministerio y otro ministerio, nos ayudamos por la gracia bendita del Señor. Hermano, este material, mire este sistema, mire este formato de trabajo te puede servir. Gracias, hermanito. Y hoy, hermano, no es lo mismo a pesar de todo.
Cuando le toca la experiencia a Abraham, hermano, oye la voz: Abraham, Abraham, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Quién me está hablando? Ni siquiera se ve que diga eso a Abraham. Dice que obedeció ciegamente, no sabía de dónde iba. Un poquito que prediqué en la iglesia, en otro contexto eso, y hablábamos de: Señor, ¿ya cómo va a ser? Pues, Señor, ¿en taxi me voy a ir, Señor? ¿En combi? ¿En avión? ¿En burro? ¿En qué me voy? No preguntó. No preguntó. Si tú lo dices, Señor, yo he creído en ti y te voy a obedecer. Hay que oír la voz de Dios. Habla de un llamado, hermano. Y habla de algo que te está diciendo el Señor que vas a hacer. El apóstol Pablo, hermano, él preguntó: Señor, si eres tú, ¿qué quieres tú que yo haga? Voy a hacer algo, porque habla de un llamado. El segundo punto. Entonces dice, el versículo dice: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Diga conmigo lo último. Y salió sin saber a dónde iba. Eso es de locos, pues. Y ayer tuvimos un loco aquí. Bendita sea la gracia de Dios. A cada quien le dé una gracia para predicar. Nadie es mejor que otro, pero nadie es peor que otro. Tenemos hermano, el amor de Dios marca muchas cosas. Usted ni merece que Dios le ame, ni yo tampoco. Pero Dios le ha dicho al Señor, a usted y a mí, ¿no?, que nos amó con amor eterno y que ha prolongado su misericordia. Mientras hay malcriados en la iglesia, desobedientes, Dios aguanta hasta que tenga que venir una plaga, tenga que venir un proceso, tenga que venir un dolor, algo, porque ya Dios se da cuenta: este no se quiere componer con nada, hombre. Por más seminario que traigo aquí, no se compone. Por más seminario y más palabras y administración y pacto por aquí, pacto por allá, no se compone. Tengo que tratar con él. Hay cosas que no entendemos, pero sí sabemos cómo nos duele. La fe se activa por la obediencia, así de simple. Si no hay fe, no podemos ser salvos, usted sabe. Dice la Escritura que Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Y cuando veo la justicia, hermano, se me viene al corazón una balanza. Y en la balanza, hermano, veo la gracia del lado derecho y veo la ley del lado izquierdo. Y veo el balance de Dios, la justicia de Dios en medio. Para que la balanza quede con amor y con disciplina. Es algo que tiene que ser revelado a cada corazón. Dios no es alcahuete para hablar solo de amor. Pues Dios ahorita no está como juez para hablar de pura ley. Pero cuando la balanza queda a la mitad, va a pasar aquella palabra que dice que cuando habla de la justicia, de la añadidura, ¿cómo dice ese pasaje? Mas buscad primeramente el reino de Dios y la balanza, mire, la balanza. Es que la ley no sirve para nada. Es que la ley nos habla de disciplina, donde Dios no es alcahuete tampoco. Entonces la justicia nos habla de que el amor, el Señor nos ama tremendamente, pero también es fuego consumidor, dice la Biblia. Entonces ahí se sitúa de que no andemos jugando con Dios, no andemos jugando con la palabra, no andemos jugando con el reino de Dios, no andemos jugando con la iglesia. Porque Dios es Dios antes, ahora y por siempre. En cambio nosotros somos mortales, somos temporales.
Y si no nos componemos en el momento que Dios tiene misericordia, porque ya cuando queremos componernos ya en el féretro, dentro del cajón, nadie puede arrepentirse, nadie puede cambiar de actitud, ya bien tieso ahí. El que está vivo tiene esperanza, dice el libro de Eclesiastés. Amén. Entonces vendrá a nosotros la plena convicción de que seremos recuperados en la vida de Dios. ¿Qué le precisa a Dios primeramente? ¿Cuál es la premura en el corazón de Dios, hermano? Cuando hablamos de restitución, Dios quiere restituir la vida plena, que se perdió y hay que recuperar, restitución. Y para que empecemos bien, hermano, con dinero y sin dinero, decir, hago lo que siempre lo que quiero, decía la canción. Pero la escritura es otra cosa. Si el Señor le quita el trigo que hace usted, ya no más Biblia. Sin la palabra, sin la voz de Dios, ¿a dónde iremos? Si el Señor le quita el vino, a Israel se lo quitó. Ellos andaban tatarateando y clamando ahí, hermano. En las temporadas en que Israel era tratado como pueblo de Dios, hermano, no como cualquier cosa, como pueblo de Dios. A tanto lo amaba a Israel que lo trataba. De repente mandaba plagas, como hacía la langosta, le quitaba todo. Se quedaban sin nada. Y en el punto literal era ahí también, hermano. Sin comida, sin trigo, sin harina, sin comida, sin alimento, sin presencia de Dios. Sin el vino, que era la manera como vivía hasta la fecha, que no sé si vive así el pueblo de Israel, del aceite, hermano. Era una cosa muy primordial en el pueblo de Israel, el aceite. Para todo era su negocio, era su fuerte, hermano, y se los quita todo, se acaba todo, hermano. Pero el día de hoy nos debería temblar el cuerpo, nos debería temblar el cerebro y pensar, ¿qué está pasando con mi vida, hermano? Hermano, al ver que entre la fe y la obediencia hay una cosa tremenda ahí. Usted no puede vivir por emociones. Por eso decía alguien, pues, de que entre las denominaciones que existen, apareció el Pentecostés y dijo, ¿y tu carrito, hermano? No tengo carro, pero por fe voy a tener. ¿Y tu casita, hermanito? ¿No tienes casa? No, pero por fe voy a tener, digo también. Y todo se maneja sin fundamento, sin base, sin responsabilidad, hablando de la fe. Pero la fe aquí antepone una responsabilidad, que es la obediencia. Hermano, las mujeres que no se han casado viven en fornicación y se están quejando con el pastor. Pastor, mire la situación cómo está. Hermana, pero usted está viviendo en fornicación. Es que quisiera servir, pero no puedo, que aquí, que allá. Hermano, obedezca. Creerle a Dios implica obediencia. Y se está quejando. Y por eso cuando oramos, y los pastores tenemos un montón de experiencia. Ore de por mí, es que mire, me está pasando esto, me está pasando el otro, y mi hijo, y mi marido, y que que el otro. Hermano, ¿está obedeciendo? Si obedece a Dios, va a obedecer a su marido. Y todo va a estar bien, porque se está ordenando. Es una fe real, que va acompañada de la obediencia. Hermano, ¿quién se va a estar quejando con Dios? La fe no es una emoción, la fe no es un sentimiento. La fe es una manera radical de dejar el pecado, acercarse al Señor. Él me va a ayudar, Él es mi pastor y nada me faltará. Pero si leemos el mismo pasaje como me pasaba a mí en esos tiempos, a lo bueno que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero no obedeces, pues. ¿Será que Jehová es tu pastor? Es ahí donde chocamos nosotros mismos contra la piedra angular que es la palabra del Señor. La fe y la obediencia nos ponen una buena relación, una excelente relación con Dios, hermano, misma que van a favorecer la restitución de usted. Por eso son requisitos espirituales principales: la fe, la obediencia. La obediencia es el hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer.
Ya ve que todo mundo nos emocionamos por las promesas de Dios. Es que Dios me prometió esto, es que Dios me prometió. Vino el profeta y me dijo esto, iba a pasar. Pero no está obedeciendo, bien sabe que delante de Dios hay una situación ahí que nos va a afectar, hermano. Por eso el Santiago dice que la fe con obra, porque la obediencia es activación. La obediencia es activación, hermano. Y no podemos vivir de emociones. Amén. Número 3, la primera fue la fe, después la obediencia y la tercera, la humildad. Tercer requisito, la humildad, hermano. Ay, Señor. Si un hombre o una mujer no entiende la importancia de rendirse, de humillarse ante el Dios Todopoderoso, hermano, algo va a brotar en su corazón y no lo va a poder evitar. Tarde que temprano vendrá el orgullo y no se va a dar cuenta. Va a estar naciendo como un bebé el orgullo ahí en su mente, en su corazón, en su actitud. No se va a dar cuenta en qué momento, hermano, va a decir: soy tan orgulloso de ser tan humilde. Va a decir. ¿Sí? La altivez, la arrogancia, la soberbia son parientes, todos eso es una familia. Si entró uno, ya van a querer que entren todos al corazón. Y no solo en la iglesia, no solo en el servicio, no solo ante su pastor, primeramente delante de Dios. Porque cuando estamos mal delante de Dios y resistimos, hermano, la Biblia nos llama soberbios. Si resistimos a lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, a lo que Dios quiere que obedezcamos, hermano, nos está llamando soberbios, nos está llamando impíos, nos dice la Biblia. Ay, Padre Santo, impío es aquel que sabe, pero no obedece. Y se rebela contra su marido, se rebela contra su padre, contra su madre, se rebela contra su familia, se rebela contra su pastor, se rebela contra su iglesia, se rebela sobre todo contra la palabra del Señor. ¿Se da cuenta que los requisitos de la restitución tienen que ver con nuestra vida? Tienen que ver con todo lo que al mismo pueblo de Israel como seres humanos le pasaba, hermano mío. Mateo 11, creo que es 28, 29, ¿se acuerda que dice: y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Así dice, ¿va? Bueno. 1 Pedro 5, 6 dice la Biblia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuántos dedos tengo acá? ¿Ah? ¿Qué problema lo metí? ¿Cuántos tengo? Ah, bueno, ¿y por qué será que tengo 4? Un orden apostólico, un orden profético, un orden evangelístico, espiritualmente primero, un orden pastoral y un orden magistral, como Dios estableció su iglesia. Le guste a quien le guste. Habla que los mismos pastores tienen que ser fieles a su cobertura. Le están exigiendo que la gente sea fiel a su iglesia, a Dios y a su ministerio. Y que todos, hermanos, como seres humanos, necesitamos que alguien nos jale la rienda. Porque cometemos errores, tendemos a tantas cosas. Entonces cuando habla de humillarse, hermano, nos humillamos delante de Dios, entendiendo que tiene un orden para nuestra vida. No te va a pasar nada. Lo menos que te puede pasar, que Dios te restituya lo que habías perdido. Lo menos que te puede pasar, que Dios te provea en el momento más difícil. Lo menos que te puede pasar, que Dios te va a bendecir en la peor situación que estés, porque eres su hijo, pero porque estás en orden. ¿Por qué se divorcian matrimonios que están en las iglesias cristianas? Por rebeldía. Si no es el marido de la mujer, si no son los dos como Ananías y Zafira, se ponen de acuerdo para todo lo malo, se ponen de acuerdo como que les va a ir bien. Yo me voy a una iglesia, tú te vas a otra y ahí muere la situación. No, hermano. La fe, la obediencia y la humildad van de la mano, hermano. Para tener una restitución del Señor que ni es necesario que lo pida, y se lo voy a mostrar en la Biblia. Se lo voy a demostrar en la Biblia. Que no necesito pedirlo. Antes
es que tú pidas, dice la Biblia, Dios sabe tu necesidad. Pero ¿qué pasará si nos presentamos ante Dios suplicando por la unción del Espíritu Santo? Suplicando, Señor, me falta fe. El que le falte fe, pídala a Dios, dice Santiago, así dice, ¿va? Entonces pídala al Señor, la sabiduría y la fe al Señor, porque Él se la va a dar. Se la va a dar. Y usted crea la palabra, crea lo que Dios ha dicho, escuche la voz de Dios, atienda el llamado, active su fe, obedeciendo en todas las áreas donde Dios le está pidiendo, hermano. Yo no le puedo prometer por mi cuenta, pero le prometo con la garantía de la palabra, le va a ir bien. Es ahí donde le va a ir bien, todo le va a salir bien. Le dijeron a Josué en el libro de Salmo, vuelve a decir que nos va a ir bien. Todo lo que hagas te va a ir bien. Porque los requisitos están bien ubicados, están bien reconocidos. Poderosa mano de Dios. Hermano, nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Tiempo de quién? Tiempo de Dios, no tiempo de nosotros. Por eso Dios dice que permanezcamos en su palabra. Si queremos decir que somos sus discípulos, dijo Jesús, permanezcan en mí, en mi palabra, y entonces serán mis discípulos. ¿Cuánto tiempo, Señor, para que yo le eche ganas? No, si no te va a decir el tiempo el Señor. Dios lo que va a notar que pasaste esta zaranda, pasaste la otra, y tu vida está cambiando, tu rostro está cambiando, tus palabras son diferentes, tus actitudes son diferentes. Soporta lo que viene. No te preocupes, hermano. Dios va a proveer, Dios es bueno, Dios es fiel, y tiene una palabra de manera experimental en su vida personal para ayudar a otra persona. Oh, qué tremendo. Salmo 138, 6, oiga, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Será que Dios va a atender al humilde? Dice que la palabra que lo va a atender. ¿En qué te puedo servir, hijito? ¿Qué necesitas? Señor, mira que ya no he sentido tu presencia, pero el día de hoy estoy en ayuno. Estoy humillado ante ti, haz lo que quieras conmigo, como decía el pastor. Tráeme aquí. No está pidiendo cosas materiales, no está pidiendo trabajo, no está pidiendo dinero, aunque no es malo tener tiempo de oración, pero de que sea específico delante de Dios. Pero hermano, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la necesidad más ahora sí importante que tenemos que tener en nuestro corazón, hermano? Estar bien con Dios. Porque cuando venga te va a sorprender. Cuando Dios quiera hacer cosas te va a sorprender y a mí me sorprendió allá. Me sorprendió, y como decía el pastor Freddy, hablamos de lo que vivimos, hablamos de lo que hemos oído y visto con nuestros propios ojos. Hemos visto la gloria de Dios. Y aquí dice, atiende al humilde, mas al altivo. Gente altiva, tal vez el pastor ni lo va a notar, porque está disfrazada de altivez dentro de una humildad. Los más mentirosos no están allá afuera algunas veces. Están dentro de las iglesias porque quieren ponerse la higuera encima, la que se puso Adán. Y disfrazan con una actitud que, hermano, decía el pastor Freddy ayer, el que más te abraza, el que más te besa, algunas veces, muchas veces el que te traiciona. Pero no tenemos que jalar parejo, amar. Nosotros los pastores tenemos que amar a la congregación, amar a todos, hermanos. No somos Dios para definir qué es lo que va a pasar, ni enjuiciar a nadie. Tenemos que tenerle paciencia, amar las ovejas, a los miembros, a los líderes, que se levanten, motivarlos con la palabra, hablar de la palabra en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, porque la palabra es la que alimenta a la iglesia, motiva a la iglesia, ubica a la iglesia, hermano, amén. Salmo 147, 6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra, los baja. Ay, hermano, la gente impía es tremenda, mentirosa. La gente impía es tramposa. Se acerca con la palabra, ya lo saben todo. Y aparentan lo que no son. Pero Dios sabe que son impíos. Allá afuera hay bastante gente que ha caído, se rebelan con el pastor, hablan mal del pastor, se pelean con el pastor y no encuentran cabida en ningún lado. Porque la actitud de ellos es así ya.
No tenemos que ser humildes delante de Dios. Estamos hablando de este requisito, de la humildad conforme al corazón del Señor. Lucas 18:14 dice la Biblia, porque cualquiera, cuando dice cualquiera, le incluye a usted o a mí. Estamos bajo riesgo, estamos expuestos nosotros como hijos de Dios a querer poder cambiar negativamente cualquier ratito. Si no nos ponemos despiertos, si no estamos alerta, hermano, de cómo están los tiempos, cómo está la situación, cómo está cumpliendo las últimas profecías que están viniendo al mundo, hermano. Tenemos que estar alerta, vivir con temor de Dios, creyendo bajo la palabra, ¿verdad? Y obedeciendo, aunque me cueste. A todos nos ha costado obedecer, no nos queda de otra, creer y obedecer. Y ser humilde, porque cualquiera que se enaltece, dice la Biblia, será humillado. Y el que se humille, será enaltecido. Y es un principio que hay ahí, hermano. Y termino con el número 4. ¿Cuál es el primero? La fe. Segundo, obediencia, humildad. Y la tercera, la cuarta, el dar. Y no, cuando se habla del dar, siempre nos vamos al dinero, hermano. ¿Por qué será? Ya nosotros estamos ya como automáticos. De dinero va a hablar. No, hermano. Si empezaran las cosas por dinero, estaríamos descalificados. La cosa comienza con la actitud del corazón de Dios, hermano. Y estoy hablando de la primera urgencia, asegurarnos que somos salvos. Hermano, en Guatemala pasó un caso de un evangelista que platicó conmigo, y muy sincero el evangelista, muy de Dios. Yo tenía temor cuando él hablaba, y tenía temor cuando él ministraba, y cuando lanzaba una palabra inspirada por el Espíritu Santo, tremendo. Pero él se puso a platicar conmigo y pasamos a trasladarnos experiencias bonitas del Espíritu Santo, de la palabra, de sanidades, de milagros, del caminar de la iglesia, y platicábamos. Y cuando él hablaba, yo sentí una cosa que sí estaba dentro de la unción del Señor. Y me dijo, mire, hermano, una vez en una parte de Guatemala, y me dijo el nombre, ya me olvidé, una aldea, un lugarcito así, estuve predicando eso. Y me quedó muy marcado en mi corazón algo que aconteció ahí. Había una multitud póngale de arriba de 5,000 personas. Y yo prediqué la palabra, y la gente empezó a llorar. Y cuando estaban siendo tocados, yo hice el llamado, y pasó mucha gente al frente. Nunca yo supe hasta después que entre la gente pasó un pastor a recibir a Cristo. Un pastor con 80 personas que había pastoreado no sé por cuántos años, por lo menos arriba de 5 años. Y yo no sabía que era pastor. ¿Sabe cómo lo supe? Cuando hicieron la confesión de fe, cuando ministré sanidad, cuando ministré milagros, y la gente recibió su milagro, la gente recibió sanidad, y la gente estaba llorando, tocado por el corazón, por el Espíritu Santo. Estaban aceptando a Cristo, pidiéndole perdón, entregando su vida a Cristo. Y poco a poco los abrazaron los consejeros que estaban ahí, los abrazaron cada quien. De repente me levantaba la mano un hombrecito chaparrito, llorando pero a gritos. Hermano, présteme el micrófono. Yo no aguanto en mi corazón y quiero que la gente lo sepa. El pastor. Yo supe lo que le estoy platicando hasta que él le di el micrófono, me hizo seña, y algunas personas, porque no se le puede soltar el micrófono a alguien desconocido, y otras personas que yo conocí ahí, y le hicieron señas que yo se lo diera. Estaban espantados los miembros de su iglesia, de ese hermano. Y hermano, por eso la palabra salvación se ha tomado como algo ya rutinario. Pero es posible que haya gente en las iglesias que no es ni salva. Muchas veces está sirviendo de diácono ahí, hermano. Está sirviendo en algo ahí, porque aprender a servir es fácil. También allá en el mundo la gente sirve. El asunto es tener un corazón, hermano, genuino delante de Dios, que Dios me tocó, que Dios me llamó, que Dios me habló y que creo en Él y que le obedezco, hermano, aunque me cueste, aunque me llore, aunque yo llore, aunque no me guste lo que estoy haciendo, voy a obedecer porque sé que he creído en el Señor. El apóstol Pablo dijo, sé en quién he creído, dijo.
que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dijo. Pasa el pastor llorando como un nuevo, hermano. Amigos que me escuchan, iglesia amada que está aquí, no me da vergüenza porque el Señor me da la convicción de hablar, dijo. Pensé que conocía yo al Señor, pero esta noche Dios me ha tocado y estoy seguro que he nacido de nuevo en esta noche, dijo, llorando a gritos como un nuevo hermano mío, el pastor. Y lo dijo a todos. He pastoreado una iglesia por arriba de 5 años. Tiene más de 80 personas que se congregan, incluyendo los niños. Yo les prediqué porque los leía. Yo los mensajes en la Biblia hablaba de lo que la Biblia decía, pero en mi corazón no había esa experiencia. Y él testificando que se había entregado a Cristo en esta noche. Ay, cuando yo lo oí, ay, Padre Santo, me tembló el cuerpo a mí. Yo dije, me tengo que asegurar delante de Dios que de verdad soy salvo. No vaya a ser que en esta tarde hay alguno aquí. Pero el principio de dar no comienza con dinero. Ni cuando se te habla de restitución va a decir, es que quiero dinero. Yo tenía mucho dinero, ahora quiero volver a tener dinero. No, eso no es la prioridad. La prioridad es que te asegure que estás en las manos del Señor, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, que eres hijo de Dios, que eres siervo de Dios y que estás aquí para que se restituya lo que ya se ha secado, lo que sientes que has perdido, lo que sientes que está muy lejos. Hay gente que hablaba en lenguas y jamás se ha volvido a acordar de eso. Y hay gente que se ha atrevido, es que yo hablaba en lenguas, hermano, pero lo perdí. No has perdido nada. Si era de Dios y es de Dios, dice que irrevocables son los dones y el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Y cuando estamos viendo eso, mis amados hermanos, Cristo dio su vida por usted y por mí. Nosotros cuando nos confronta un arrepentimiento tremendo y vemos al Señor a través de la palabra, a mí me está hablando. Dios quiere que yo cambie la vida, mi vida. Hermano, lo que hacemos nosotros, Señor, te doy mi corazón. ¿Y qué dice el Señor? Entonces te doy salvación. Y es un principio de dar que se va a dar en cada momento. La Biblia está escrito, lo que en Hechos está, que es mejor dar que recibir, dijo el Señor. Y son principios venidos del meritito corazón del Señor, que bajó del cielo a la tierra hacia el hombre. Oiga, voy terminando. Job no pidió, decíamos hace rato, que Dios le restituyera todo lo que había perdido. ¿Verdad que no pidió? Demuéstrame un versículo. Jamás pidió Job. Veamos la actitud de Job en todo momento, porque tuvo mucha paga, tuvo mucho ganado, tuvo 10 hijos, tuvo una esposa. ¿Qué más tuvo? Camellos, rancho, bienes, todo tuvo. Es criado, dice la Biblia. Él no pidió que Dios le restituyera cuando perdió todo. Hermano, pero a Dios le agradó la actitud de Job. Job tenía fe. Job le obedecía a Dios. Job se ve una actitud humilde, hermano. Job se ve que era un dador. Cuando decía, tal vez mis hijos han pecado, y ofrecía holocausto y daba a Dios ofrenda, daba a Dios holocausto, daba a Dios su corazón y daba a Dios lo que él sentía que tenía que dar. Pero al final, hermano, cuando se llegó el tiempo de la restitución, por la actitud de Job, hermano, ¿verdad que Dios no le dio lo mismo que tenía? Mire, pues tremendo. Es que Dios cumple su palabra, porque Dios le dio el doble. A Job le fue restituido más de lo que perdió. Pero miremos la actitud. Cuando Job le pasó lo que ese pastor que le estoy platicando, Job era cristiano, hombre, si hablamos en estos tiempos. Job era un hijo de Dios.
Pero Job no había sentido una experiencia de cambio, una sacudida así, que lo moviera, hasta que lo movieron en esta situación que habla la Biblia de Job, hermano. Fue sacudido el trigo, le cayó toda la paja, todo el bagazo, toda la suciedad, toda la cascarita, el frijol, le cayó, hermano. Y quedó trigo, y quedó lo genuino de Job. Y cuando pasa eso, hermano, se vio la calidad de hijo de Dios que era Job. Dijo: de oídas, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. 42:5 de Job. Job 1:21, mire la actitud. ¿Cómo es que entendió las cosas materiales Job? ¿Cómo es que entendió aún las cosas físicas Job? ¿Y cómo es que entendió la cosa espiritual que lo hacía permanecer? Lo hacían radical, lo hacían hablar cosas o palabras que no cualquiera entendía. Cuando le acontece toda la peor prueba, la noche oscura, el peor día de su vida, Job, hermanos míos, dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo leemos fácil, posiblemente estaba llorando Job, pero la actitud de sus palabras, de su corazón. Por último, Job 42:10. La Biblia dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Preguntó una persona a otra persona: hermana, ¿y cuando viene una prueba, un día pasa la prueba? Sí, va a pasar, pero le va a venir otra. ¿Cómo? ¿No me va a pasar? No. La Biblia dice que vamos de aflicción en aflicción, de prueba en prueba y de victoria en victoria. Tenemos que entender ese contexto de la Biblia. Amén. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, y dice: aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Menos los hijos, si no hubieran sido 20 hijos, pero le dio los mismos. Pero en ganado, en dinero, en bienes, todo, el doble, hermano. Tantas yuntas le devolvió. Tantas ovejas le devolvió. Al doble, hermano. Entonces, hermano, ¿cuántos creen que Dios es un Dios de restitución? Y no porque nos los invente y nos emocione la sangre de alguna persona que venga aquí. No, la Escritura es tan real. La Escritura es verdadera, es la palabra de Dios. Y no podemos nosotros hablar sacando de la manga algo que nos convenga para que usted esté contento. Ayer estuvo dura la palabra y hoy en la mañana está dura. Lo que le estoy dando no es que esté suave, sino que hay requisitos para que usted pueda hablar, para que usted pueda gritar y decirle al Señor: Señor, estás a punto de restituirme, pero es tu tiempo. En tu tiempo, Señor. Lo que quiero es estar bien contigo, que te agrades de mi corazón, que te agrades de mis palabras, que te agrades cuando duermo con mi esposa, cuando estoy con mis hijos, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi trabajo, que tú te agrades. Eso es lo que conviene. Si Dios se agrada, hermano, le va a pasar la de Job. Dios te restituye un corazón nuevo. Restituye en ti la identidad. ¿Quién eres? Un hijo de Dios. No eres cualquier cosa. Restituye en ti una sanidad plena de tu alma. Restituye tu familia. Pero enseguida también Él promete restituir todas las situaciones físicas. Si hay enfermedad, te va a sanar, porque Él lo dijo. Él lo dijo, y en el tiempo de Él te va a sanar. Las cosas materiales, las cosas financieras. Yo le decía que tuve demasiado, que cuando me dio del Señor hasta olvidado estoy de los millones. Me olvidé de los millones porque no era la prioridad. Nada más que yo no lo entendía al principio, y por eso se llora, queriendo rescatar lo mismo en el tiempo de nosotros. No, en el tiempo de Dios, cuando nos situamos en el Señor, nos apasionamos al Señor, le servimos al Señor, obedecemos al Señor, oímos la voz del Señor, tenemos fe en su palabra, hermano, no te preocupes, vas a estar en paz, vas a estar contento. Si Dios te tratara con tu dinero, con tu trabajo, con el bienestar alimenticio en tu casa, no, todos los días, aunque sea tostada tiesa, lo vas a sentir rico, porque es tu tiempo. Es una prueba que estás pasando con propósito. ¿Cuándo vas a ver que es con propósito? Porque tu corazón está en paz con Dios.
Porque estás afligido, estás desesperado, me quiero ir a Estados Unidos para ganar billetes verdes. Ahí ya te saliste. Ahora yo pienso, le digo a mi esposa, creo que hoy tenemos más que todos los tiempos de antes. Porque los millones no se necesitan para qué. Al final de cuentas, la gente con millones no vive en paz. ¿Verdad? Y no es que sea malo el dinero. Dios no está peleado con la riqueza. Pero Dios, hermano, es perfecto. Póngase de pie en esta tarde. Y escúcheme, termino. Hermanos, usted puede decir amén de lo que yo le voy a decir. Creo que hoy hay suficiente trigo. ¿Será que hay? Hoy hay suficiente vino. El que esté triste porque quiere, porque hace más grande su tristeza que el Dios que tiene en su corazón. El gozo del Señor, dice la Biblia, es mi fortaleza. Hoy tenemos suficiente aceite. Hay presencia de Dios en esta iglesia, hay presencia de Dios. Que alguien lo pase desapercibido, alguien no lo quiera sentir. El problema es cuando alguien dijo, hermano, es que hoy no sentí la presencia de Dios. ¿Cómo no sentiste si tuvo la presencia de Dios? Es que no lloré, dijo. El llorar no es garantía. Dios dijo que iba a estar y está. Dios dijo que iba a tener cuidado de ti. Si veniste maltrecho, deciste todo desorientado, perdón por la palabra. Si veniste todo distraído, hermano, la palabra te senta y la presencia de Dios te mete bajo el cuidado, el cobijo del Señor. Pero lo que hablaba al principio, si te falta el Espíritu Santo, te falta la presencia de Dios, preocúpate. Enfoquemos bien la verdadera necesidad que Dios nos habla. Trigo, palabra, vino, alegría, gozo, regocijo. Pero aceite, poder del Espíritu Santo. Presencia del Espíritu Santo, unción del Espíritu Santo. Cierre sus ojos.